le puede responder cualquiera. Y, bueno, tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial que ha salido en algunas de las presentaciones. Tengo muchas preguntas porque yo soy profesor y entonces siempre tengo la inquietud de preguntar y siempre me quedo con dudas, ¿no? Entonces, con el tema de la inteligencia artificial, en sesiones anteriores ha salido este tema. Muchos de los ciberataques que se están produciendo y sobre todo los que se van a producir vienen a través de sistemas que se basan en inteligencia artificial, sistemas que aprenden cómo atacar. Y la defensa, el análisis de esos ataques, de alguna forma tiene que también basarse en inteligencia artificial. ¿Cómo es? O sea, que no puede ser el pensamiento tradicional o convencional no puede responder a o la estrategia convencional no puede responder a estos sistemas que están aprendiendo a cómo pueden saltarse todas las barreras, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Porque entiendo que con el incremento de la inteligencia artificial, que va a ser exponencial, pues nos vamos a encontrar que esto va a ser tendencia, si no lo es ya, pero en los próximos. Entonces, tenemos un solo micro, los lo vamos pasando. El que quiera responder, ¿quién es el primero que se anima? A ver, empezamos por orden, como quieras. Bueno, sí, lo vais a pasar. Bueno, vamos. Bueno, en este caso, recuerdo una conversación que tuve con un CISO de un banco, en este caso, y estábamos hablando precisamente de análisis de un malware que pudieron cazar, ¿no? Entonces, era curioso cómo veías hablar a los expertos y decían, vaya, que hemos cazado este malware, y el análisis que hacían los expertos, pues no adiviнаban por qué y cuál era el método para detectarlo, pero decían, nosotros no lo sabemos, pero la máquina sí, ¿vale? Y es cierto, o sea, eso fue un caso en el que empezamos a ver cómo las máquinas detectaban formas de ataque que tenían otras máquinas que el ser humano de alguna manera resultaba mucho más difícil llegar a ello. Entonces, bueno, la inteligencia artificial viene directamente asociada a lo que es automatización. Bien, tenemos que automatizar cada día más. En el caso de donde estamos los buenos, tenemos que automatizar muchísimo porque hay pocos skills y hace falta algo que nos ayude a automatizar precisamente toda la detección de amenazas. Pero los malos, evidentemente, también están en la carrera, ¿no? Entonces, es parte de la carrera, es necesaria, está ahí. Y nos encontramos casos como estos, ¿no? Aquella frase de yo no sé qué ha pasado, pero la máquina sí, ¿no? Entonces, estamos ahí. Es una carrera en donde la automatización, la inteligencia está ahí y eso te lleva pues a las máquinas y a la inteligencia artificial de alguna forma. Estamos en ello ya desde hace algún año, ¿vale? Y inteligencia artificial como inteligencia, yo no sé si son todavía muy inteligentes o son solo listillos, ¿vale? Hay gente que dice que la inteligencia artificial como tal le queda mucho, bien, que estamos justo ahora mismo en el comienzo de una inteligencia artificial real, porque bueno, machine learning y otro tipo de herramientas de inteligencia artificial, pero bueno, todavía le queda. Pero estamos ahí, ya llevamos unos años donde este tipo de circunstancias nos encontramos cada vez más. Y es necesaria porque falta automatizar en ambos dos sentidos, porque si no nos harían falta tropas. O sea que ahí está. Gracias, Eutimio. Bueno, yo contestaría esta pregunta un poco apoyándome en uno de los tres pilares o los tres mecanismos en los que T-Systems se apoya para, digamos, dar respuesta a los principales desafíos que se apoya la organización. Habíamos hablado de estandarización, habíamos hablado de industrialización, habíamos hablado de automatización, como comenta Eutimio, ¿no? El modelo actual de respuesta a incidentes no escala. El modelo actual de los SOCs presenciales con analistas humanos dando respuesta a los incidentes está a punto de caducar, si no ha caducado ya. Ahí fuera tenemos un ejército de bots, de androides como los de la peli de la guerra de los clones, que no descansan, están 24 horas intentando encontrar agujeros en las infraestructuras, intentando encontrar información valiosa. Cuando los nuestros de nuestro lado pues tienen familias, se van a casa a descansar cuando cumplen su horario, dejan ahí alguno de retén, digamos, que pasa la noche lo mejor que puede y apagando o dando martillazos a los bichos estos que salen de los agujeros, como veíamos también en la presentación. Y bueno, esto es un modelo caduco. Todos los prestadores de servicios de seguridad actualmente están yendo hacia modelos SOAR, en los que la automatización de la respuesta es el mecanismo vital para contrarrestar
estos ataques basados en inteligencia artificial, como mencionabas, ¿no? Y ahí sí que la industria yo creo que va un poco lenta. Los malos, no sé por qué, en esto de la ciberseguridad parece que corren siempre un poquito más. Y la industria un poco es reactiva, ¿no? Y yo creo que para llegar a este nivel de automatización es necesario, sin duda, antes pasar por una etapa de estandarización y no depender del talento, como decíamos, no depender del talento de las personas que están ahí en el SOC para dar respuesta a estos ataques inteligentes, ¿no? Sino que esta respuesta esté estandarizada, esté embebida como mecanismo automatizado dentro del propio servicio IT que queremos proteger, porque de otra forma no vamos a llegar. Tenemos, como digo, un ejército ahí fuera, inteligente, de personas o de autómatas en este caso, que no descansan, y en nuestro lado tenemos personas con familias que van por detrás. Bueno, en mi opinión, yo creo que ya lo he comentado al final, ¿no? O sea, realmente si nos atacan con cañones no podemos responder con tirachinas. Y ya no solo, fijaos, ya no solo en optimización de algoritmos que, digamos, lleven al extremo el número de combinaciones que puedan, pues, reventar un sistema o incluso extraer la password, sino ya incluso en acciones de suplantación de identidad, ¿no? No sé si habéis visto el vídeo viral de los 5 políticos, etc. Yo tenía aquí uno de Obama, muy curioso, no lo voy a poner y no estaba preparada la pregunta, pero es cierto como a través de la inteligencia artificial pues alguien puede suplantar la identidad física, ya no solo digital, y puede lanzar un mensaje al mercado que haga que, por ejemplo, el IBEX baje 4 puntos. Eso es una realidad a día de hoy. Entonces, en tanto en cuanto los buenos, como hemos denominado aquí, seamos capaces de integrar y trabajemos en ese tipo de tecnologías, antes podremos salvaguardarnos de esa amenaza. En nuestra parte tenemos una plataforma, es cierto, cuyo roadmap ya confirmado es un poco lo que os he adelantado al final de mi intervención, ¿no? O sea, realmente tenemos que hacer que el mismo dispositivo sea capaz de aprender de los ataques y prevenir proactivamente. Ahí queda algo de recorrido, obviamente. Bueno, yo no sería tan negativo, yo creo que ya lo estamos haciendo, o sea que al final se aplica Machine Learning. A mí hablar de inteligencia artificial no me gusta, y mira que hacemos muchas cosas en Google, porque lleva la palabra inteligente en el título, ¿no? Y parece que lo asociamos con la inteligencia general, ¿no? Y eso está muy lejos, ¿vale? El Machine Learning, que al final no deja de ser pues, una nueva forma de hacer análisis estadísticos y probabilidades y demás, y que tiene un montón de ciencia detrás, lo estamos aplicando todos los días, ¿no? Entonces, no sé si alguno tenéis Gmail y os sorprende o no la cantidad de spam que os llega. Bueno, pues los filtros de spam de Gmail se alimentan con varios algoritmos de Machine Learning para hacer esas detecciones. Yo pensaba que es que el spam estaba cayendo, ¿no? Aunque luego han salido los datos de que somos el país que más spameamos y que más nos spamean. Efectivamente, el tema es que si utilizas cualquier otra cuenta gratuita de los servicios que hay por ahí fuera, te das cuenta de que el spam sigue ahí, ¿no? Lo que pasa es que en Gmail pues, filtramos miles de millones de correos todos los días, ¿no? Pues un ejemplo de la inteligencia artificial. En ataques de DDoS, por ejemplo, también los utilizamos. Bueno, hay un montón de servicios en los que bueno, hay una capa y una señal más de lo que se utiliza como protección, pues está basado en algoritmos de Machine Learning y es algo que tenemos en el día a día, ¿no? Google tenemos una división que se llama Chronicle, que se dedica a servicios de ciberseguridad. Hay un software bastante famoso que es Virus Total. De hecho, está fundada la compañía en Málaga por unos cuantos malagueños. Y bueno, pues parte de la analítica que hacen de los datos, es una base de datos de malware, ¿vale? Donde puedes tener información de dónde se ha detectado el malware, qué direcciones IP son las que hacen los ataques, hacia dónde va la información y demás. Parte de esa analítica se hace basada en Machine Learning, ¿no? Entonces, bueno, es algo que está ahí, que estamos utilizando ya y que, bueno, evidentemente los malos también intentan avanzar, con lo cual esto, como siempre, pues es una carrera, ¿no? Vale, ahora sí que abrimos preguntas al público. Vale, pues si la lanzas, sí. Yo tenía una pregunta sobre la protección de datos en el cloud y no con respecto a ataques, digamos, frontales técnicos, sino ataques más legislativos. Y tengo en mente, por ejemplo, el Cloud Act americano que acaba de salir y que impacta dos temas principales. Uno es la privacidad de datos personales de la RGPD y
y la segunda es más, digamos, espionaje económico y guerra económica. Entonces me interesa mucho sobre todo la opinión de Google como, y si es posible la opinión personal como español trabajando en Google, y también la opinión de otras empresas europeas o asiáticas sobre el tema. Por alusiones empiezo yo, ¿no? No conozco esta nueva acta, ¿vale? Pero bueno, como ha habido bastante documentación y bastante desarrollo a lo largo del tiempo, a ver, nosotros lo que hacemos es ceñirnos a la legalidad, ¿no? En todos los países los que operamos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está ahí y hay que cumplir con la legalidad. El Cloud Act, digamos que obliga a las empresas americanas a dar los datos que posean, aunque no estén en América, y aunque sean datos que posean otras empresas que son controladas por empresas americanas fuera de Estados Unidos. Pero eso se choca con GDPR. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, GDPR aplica respecto a los datos personales, ¿no? O sea, que al final el ámbito de aplicación de GDPR parece que hablamos siempre de los datos en general, ¿no? Y GDPR aplica a los datos personales, ¿no? Entonces yo sé que con GDPR pues cumplimos con la normativa. GDPR, una de las cosas que nos pasa muchas veces cuando hablamos con los clientes es que nos preguntan, oye, pero los datos están, ese bit que tiene mi información está en Europa, está fuera de Europa. GDPR no obliga a que los datos estén en Europa, ¿no? Hay un error habitual con eso. Pero sí que hay una serie de protección respecto a qué se hace con esa información, dónde se traslada y dónde no se traslada, y la cumplimos, ¿vale? No sé decirte respecto a este acta, porque la verdad es que no la he visto en detalle y no sé decirte qué hay o qué no hay. Yo todo esto, bueno, nosotros tenemos data centers en todas partes del mundo, ¿vale? O sea, estamos presentes en cerca de 120 países, imagínate. Tenemos muchos servicios cloud, tanto los servicios de seguridad como Webex, como que son servicios de comunicación, de vídeo, etcétera, repartidos por todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es un carajal, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Lo hablo muy en plan de expresiones quizá de mi pueblo, pero desde Cisco y el propio, en este caso, Chuck Robbins, nuestro presidente, está pidiendo una legislación global precisamente para evitar todo este tipo de controversias, ¿vale? Es decir, oye, una vez que tengamos una legislación global acordada por todos, podremos de verdad decir que cómo de seguro o cómo no van a estar los datos dentro de cualquier cloud. Bien, entonces eso es una petición que desde Cisco estamos haciendo, ¿vale? Además, con una compañía que tenemos data centers en todos sitios. No veas tú qué lío es cada vez que se cierra un contrato cloud en llegar con toda la documentación. En este caso nosotros lo tenemos incluso publicado, ¿vale? O sea, nuestros servicios en cloud son totalmente transparentes. Decimos dónde se almacenan, dónde se tratan, qué políticas y certificaciones se aplican a cada data center, cómo se trata ese dato, si ese dato por casualidad navega de un continente a otro, se especifica qué dato navega y por qué y cómo se trata. Lo tenemos todo documentado, ¿vale? Cómo se va a hacer. Y además, internamente tenemos publicada una política de privacidad propia nuestra de cómo actuamos en casos como este, de que nos pidan datos, que nos dejen de pedir, cómo se va a actuar en caso de hacerlo, etcétera. En nuestro caso estamos respondiendo cumpliendo las políticas que se nos exigen en cada uno de los países, ¿bien? Con lo cual, ya en este caso nuestros abogados, cada vez que llegamos con un contrato cloud, se me esconden debajo de la pantalla, detrás, cada vez que llego con un contrato, pero lo tenemos, digamos, muy bien definido, ¿vale? Cumpliendo como debe ser y como se nos obliga en todas partes. Y aparte tenemos una política de privacidad que cumplimos y que tenemos pública, ¿vale? Pero, digamos, la respuesta a esto, ¿qué pasa ahora con el Cloud Act? ¿Qué pasa con...? En fin, nos puede salir cualquier otro por ahí diciendo que a partir de ahora esto lo voy a obligar, ¿no? No se resolverá hasta que no haya una política global que apliquemos todos. ¿Qué es la que estamos pidiendo desde Cisco, ¿vale? Y la pide en este caso Chuck Robbins, que es nuestro presidente. Bien, porque es muy complejo. Digo, en nuestro caso, 120 países, no sé cuántas docenas de data centers tenemos, he perdido la cuenta, es complicado hacer la gestión y garantizar transparencia y confianza, ¿vale? Porque si no hay confianza, al final no hacemos negocio. Y en nuestro caso lo tenemos todo muy transparente, todo muy publicado. Cómo tratamos el dato, dónde está, de qué manera, etcétera, para dejar claro qué vamos a hacer con ello. ¿Vale? Bueno, pues mientras que llega esta normativa global que menciona Eutimio, estamos realmente condenados a convivir con estas normativas y estas legislaciones locales, ¿no? El problema de
de subir datos a la nube es que al final, aunque haya contratos que te garanticen qué se va a hacer con el dato y dónde se va a poner, al final, por culpa no del mismo proveedor de cloud, sino incluso por tus usuarios, por todos los players que tienen acceso a ese dato, al final nunca sabes dónde va a terminar y nunca sabes muy bien qué uso van a hacer de ello todos los actores que acceden al dato. Entonces, aquí no nos queda otra que convivir con uno de los controles, digamos, básicos a la hora de subir información a la nube, que es el cifrado. Tenemos que acostumbrarnos a que todo lo que va a la nube vaya cifrado como parte del propio uso y servicio de la nube. Y desde este punto de vista, aunque hay la posibilidad de que aun el dato cifrado en algún momento en la nube vaya en claro, porque hay tecnologías como, por ejemplo, Bring Your Own Key, que te permite utilizar tu propia llave para cifrar el dato en la nube. Al fin y al cabo, este dato se cifra y se descifra en algún sistema, en la memoria, en algún disco, dentro del proveedor de cloud, ¿no? Entonces, ahí hay que aplicar los controles adecuados. Si es que esa información es tan crítica para la compañía y privada, que no quieres que nadie lo vea ni se revele, no nos queda otra que aplicar una política de cifrado en el que el proveedor de cloud no vea nunca esa llave ni tenga acceso al dato en claro en ningún momento. Y desde ese punto de vista, en T-Systems estandarizamos como parte de los servicios de cloud el cifrado on-premise del cliente y con llave on-premise también del cliente antes de subir datos a la nube. De manera que el proveedor de cloud no tiene ni acceso a la nube ni acceso en ningún momento a la información del claro. Esto, digamos, hay que estandarizarlo, sea la nube que sea y sea la geografía en la que ponemos el dato. Cuando llegue la normativa que menciona Eutimio, pues igual nos podemos un poco hacer acto de fe y fiar de las cláusulas del contrato del proveedor y algún avezado usuario puede subir el dato en claro. Pero digamos que como conclusión yo diría que nunca se debe subir un dato en claro a la nube y, si puede ser, tampoco se debe permitir que alguien externo tenga acceso a la llave que cifra un dato en la nube. Hombre, por mi parte, yo creo que nosotros personalmente sufrimos este tipo de regulación como parte activa dentro del ecosistema, pero sin tener una responsabilidad end-to-end. ¿Y a qué me refiero? Pues que tenemos 18-19 millones de dispositivos ahora mismo en la calle en este país. Obviamente cumplimos con todos los requisitos de seguridad. De hecho, encriptamos end-to-end desde el principio, desde que llegamos aquí. Pero sí es cierto, y esto es una conversación que si queréis un poco más metafísica, y no lo hago digamos, como portavoz de Samsung, sino a nivel de profesional del sector, es cierto que existe una componente económica súper potente que hay que regular y hay que establecer de manera clara antes de continuar con este tipo de políticas. Es decir, todos estamos de acuerdo que el dato es el petróleo del futuro o del presente. Queda claro que cuando se fije un entorno y digamos, un contexto donde puedan ser explotados va a ser una fuente de ingresos interesante o potentísima. Y no es menos cierto que este acuerdo al que se atañía Eutimio, del cual me suscribo personalmente, debe atañer a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, son países donde sí cumplen con su legislación, otros que no. Países donde operan en un país con datos de otros y facturan en un tercero. Entonces, yo lo que diría es que realmente hay, digamos, un scope bastante más ambicioso que la pura gestión del dato. Más allá que eso. Por nuestra parte, pues lo sufrimos, creo, como todos los que estamos aquí sentados, como un usuario final. No somos eficientes, nos gastamos el triple de pasta, porque en España hay que operar de una manera, en Finlandia de otra, y los que tenemos un footprint pues global, obviamente no nos gusta, porque desde un punto de vista de eficiencia, desde luego, no aplica. Esperemos una legislación global que nos permita ser más eficientes y, sobre todo, un ámbito más agresivo o más ambicioso de regulación que permita también que el círculo se cierre de manera ordenada, ¿no? No sé si te ha ayudado.
Está muy bien esta última idea de una legislación global. No sé si lo veremos alguna vez, pero como... Sí. Tal y como están las cosas, no sé, nos ha costado en Europa, pues imagínate, ¿no? Tal y como están las cosas ahora. Bueno, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. A mí personalmente me han encantado las presentaciones, me llevo unas cuantas, un buen saco de ideas para casa para luego pensar y darle más vueltas para profundizar. Muchísimas gracias a las empresas, a los representantes, también al Instituto de Empresa y a todos vosotros, a todos ustedes, pues por haber venido aquí esta mañana. Y ahora, por supuesto, tenemos un ratito para tomar un café, donde podemos charlar tranquilamente con estos señores y entre nosotros. Y un aplauso muy fuerte para ellos.